Mucho gusto, bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Ya he regresado de Honduras, estuve allí 2 semanas y todo salió bien allí, gracias a Dios. Entonces yo estoy continuando entonces predicando. Bueno, yo quiero seguir hablando de la Biblia en español y yo he hecho 2 sermones sobre esto, ¿verdad? Y quiero dar más adelante, pero yo quería por lo menos enseñar esto hoy. Yo veo que hay muchos en el mundo de hoy que dicen que son creyentes de la Biblia, pero no leen la Biblia. Y aún más, otros que sí leen la Biblia no creen en lo que leen. Por esto yo tengo preparado el sermón de hoy. ¿Crees en la Biblia como está escrita? La Biblia dice algo. ¿Crees tú lo que la Biblia dice? ¿O estás siguiendo a otro? Muchos en el mundo de hoy están confiando en su denominación y las enseñanzas de su denominación, o quizás en un hombre, siguiendo un hombre y lo que él enseña. Pero para mí, yo no quiero seguir a hombres, ni a una denominación o enseñanza de alguien. Yo quiero seguir a la palabra de Dios como está escrita. Exactamente lo que dice es lo que creo yo. Entonces yo quería hablar de esto hoy y hacerlo muy personal, preguntando a tú, ¿crees tú en la Biblia como está escrita? En internet hay gente que siempre quieren atacar. Y está bien, uno puede hacer lo que desea. Algún día va a dar cuenta a Dios, ¿verdad? Pero puede hacer lo que desea. Pero algunos me han atacado, ¿verdad? Diciendo, este Roberto Breaker ni idea tiene de lo que la Biblia enseña. Y me pone a pensar, ¿verdad? Él dice que estoy equivocado. Bueno, vamos a estudiar la Biblia. Y cada vez que uno habla así, y yo voy otra vez a estudiar la Biblia, yo digo, ok, la Biblia dice esto, él dice otra cosa. Yo no sigo a él, yo sigo a la palabra de Dios. Yo no quiero seguir a los hombres. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios es verdadero, pero los hombres son mentirosos, ¿verdad? El hombre puede mentir, pero Dios no. Entonces yo no soy seguidor de hombre, soy seguidor de la palabra de Dios. Y siempre en cualquier asunto o pregunta o controversia, siempre voy con lo que la Biblia dice. No lo que dice otro, ni mi propia opinión, ¿verdad? Siempre con la palabra de Dios. Vamos a comenzar entonces con 1 de Tesalonicenses 2:13. Mientras que estudiamos esto y preguntamos, ¿crees tú lo que la Biblia dice? ¿Cómo está escrita? En 1 de Tesalonicenses 2:13, leímos aquí el apóstol Pablo hablando a la gente allí. Y dice estas palabras, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como ella es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros que creéis. El apóstol Pablo dice, gracias a Dios, que cuando ellos recibieron la enseñanza de él, no recibieron como palabras de hombres. Recibieron como es la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios puede obrar adentro de nosotros, pero tenemos que creer en la palabra y obedecerlo y hacer lo que dice, ¿verdad? Porque la palabra es de Dios y la palabra es poderosa y la palabra es vida. Y yo quiero entonces la palabra de Dios, no las palabras de hombres. Los hombres pueden errar, pero Dios no. Los hombres pueden equivocar, pero Dios no. Entonces, cualquier asunto yo siempre quiero saber qué dice la Biblia. Entonces, hoy deseo enseñarle lo que la Biblia dice. Y en cuanto de, pues todo, ya vamos a ver todo, un perfil, ¿verdad? De toda la Biblia hoy. Y mi deseo es poner aquí todo y enseñarle bien qué dice la Biblia, para que entendamos. Muchos hoy en día no entienden la palabra de Dios. Y entonces por esto muchos hoy en día tienen muy equivocada su doctrina. Y es porque ellos no entienden la enseñanza de la Biblia. Muchos están enseñando pues
su propia doctrina en vez de la de la Biblia, o la doctrina de hombres, o enseñanzas de una denominación. Pero yo no quiero esto. Yo quiero seguir siempre la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice. Entonces, vamos a estudiar hoy lo que la Biblia dice de sí mismo. Ok, entonces, aquí tenemos a Adán. Y Adán estaba aquí, después vino Noé, ¿verdad? Ya sabe del diluvio de Noé. Después Abraham. Lo escribí bien. Mal. Abraham. Padre de los judíos. Después Moisés. Ok. Y voy a hablar de todo esto para que podamos ver lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y quiero hacer una bendición hoy en día. Enseñar bien la palabra de verdad. Y mi deseo es que tú puedas entender bien lo que la Biblia enseña. Bueno, en la Biblia empezamos con Adán, ¿verdad? Y miramos todas las historias y todo. Pero lo más importante que todo es Cristo Jesús. Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Toda la Biblia está escrito sobre Él, pues de Él y de Él. Escrito de Jesús, porque Jesús es el que dio la palabra, pero habla de Él, quien murió, la palabra de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados. Antes de empezar, necesito también explicar esto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si tomamos la Biblia, miramos en medio de la Biblia, más o menos en medio, hay una división. La división más básica que todo en la palabra de Dios es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, si tú tienes tu Biblia, tú puedes hallar en medio donde hace la división y empieza el Nuevo Testamento, the New Testament. Entonces, tenemos en la Biblia misma, tenemos el Antiguo Testamento. Esto es el Antiguo Testamento en la Biblia. En los libros, podemos decir. En los libros. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, en la Biblia habla de aquí hasta allí. Pero en la Biblia mismo, el Antiguo Testamento es hasta muere el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Mateo, Marcos, Lucas, Juan están en el Nuevo Testamento de la Biblia, en este lado. Sin embargo, estos todavía hablan de las cosas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Ok? Hebreos capítulo 10. Y yo no tengo tiempo de leerlo, entonces te pido hacer una pausa, ¿verdad? Y leer Hebreos 10, 15 hasta 17. Hebreos 10, 15 hasta 17 habla del testador. Testador. Y dice que el testamento no empieza hasta la muerte del testador. Entonces tenemos el Antiguo Testamento. Todo lo que pasa en la Biblia antes que muere el Señor. Y tenemos el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento en nuestra Biblia es de Mateo hasta Revelación. Pero aunque que Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el Nuevo Testamento de la Biblia misma, ubicada allí, en realidad la Biblia enseña que el Nuevo Testamento no empieza hasta que muere Jesús. Y cuando muere Jesús, pues muy lejos, muy al fin del libro de Mateo. Entonces, Marcos, Lucas, Juan, en el fin de estos libros, muere el Señor. Entonces el testamento no empieza hasta que muere. Entonces Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que aconteció en estos libros, la mayoría es todavía pasando en el Antiguo Testamento, porque está antes que muere Jesucristo. ¿Ya entiende eso? Entonces tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en la Biblia, en los libros en la Biblia. Pero hay que siempre fijar que el Nuevo Testamento en realidad, según la Biblia misma, no empieza hasta que muere Cristo Jesús. ¿Cuándo muere Cristo Jesús? Mateo 27.
Entonces todo antes de 27 es todavía pasando en el Antiguo Testamento. Muchos no piensan en esto y es muy triste porque no entienden. Pero por esto es importante entender para que no equivocamos, para que no andamos mal en nuestra doctrina. Ahora, vamos primero, yo voy a explicar un poco de ellos para enseñar lo que la Biblia enseña. Hice muy bien en inglés y fui un poco más que 1 hora. Y ya estoy bien agotado, ¿verdad? Bien cansado. Si Dios permite voy a tomar menos tiempo en español, pero quién sabe. Quiero explicar bien. En Adán. Aquí está Adán. ¿Cómo trató Dios con Adán? Algunos hoy en día dicen que en la Biblia siempre Dios está tratando con cada uno de la misma manera. Y muchos hoy en día dicen que en el Antiguo Testamento fueron salvos igual que el Nuevo Testamento. Pero cuando uno mira esto, uno dice, no, yo no veo esto en la Biblia. En la Biblia no veo que salvación es igual. La salvación no viene hasta que muere Cristo. Entonces en el Antiguo Testamento era muy diferente. ¿Cómo trató Dios con la gente en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la enseñanza a Adán? ¿Qué dijo Dios a Adán? Bueno, en Génesis 2:17 leímos. Esto era el único mandamiento de Dios en aquel entonces, dado a Adán. Y dijo, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios dice, no come, no come, no comes, mejor dicho, ¿verdad? Esto está en Génesis 2:17. Dios dice, no coméis, o no comes, no debe comer. Ahora, ¿comieron? Pues sí, ya sabemos la historia, ¿verdad? Que Adán y Eva comieron. Desobedecieron a Dios. Por esto estamos en un tan lío hoy en día, ¿verdad? Un gran desastre. Todo en el mundo son pecadores por este pecado. Pero después que ellos cayeron en el pecado por desobedecer a Dios, tenemos nosotros la promesa de Dios en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 Dios dio la promesa y esta es de una semilla, de una simiente, ¿verdad? Génesis 3:15 dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces tenemos en Génesis 3:15 esta promesa de un simiente o una simiente prometida. Aunque que Adán y Eva cayeron en el pecado, Dios dice algún día yo voy a enviar un simiente, una semilla prometida que va a venir y arreglar lo que tú has hecho. Esto fue la enseñanza a ellos. No es el mismo esperanza a nosotros hoy en día. Dios no dice a nosotros hoy en día que hay un árbol en que no podemos comer. No existe. Pero esto fue como Dios trató con Adán. Y era diferente. Mira que la Biblia enseña. Mientras que leímos la Biblia, miramos diferencias. Miramos cómo Dios trabaja con otros en diferentes formas. Llamamos dispensaciones o algo así. Pero la Biblia es un libro que debemos estudiar. Y no es difícil entender. Solamente tenemos que leerlo. Y la Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 2:15 que debemos trazarlo bien. Entonces vamos a trazar bien la palabra de Dios y preguntar si tú lo crees, lo que dice. Yo solo voy a explicar lo que la Biblia enseña. No mi opinión, sino lo que dice. Bueno, años después vino uno que se llamaba Abraham. Y Abraham era el padre de los judíos. Abraham tenía Isaac, que tenía Jacob. Jacob tenía los 12 hijos, que fueron los 12 tribus de Israel. Entonces, Abraham, ¿qué dijo Dios a Abraham? Bueno, Génesis 22:2. Dios dijo a Abraham algo que gracias a Dios que no enseña a nosotros hoy en día. Esto no es el mismo que Dios enseñó a mí, ni a tú. Esto era algo peculiar que Dios dijo a Abraham para ver si quería obedecer o no. En Génesis 22:2 leímos y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios trató con Abraham diciendo, ok, ¿me amas? ¿Cuánto me amas? A ver si en verdad me amas, vaya a matar su hijo. Mate a tu hijo. Wow, gracias a Dios que esto no es el plan de salvación de hoy. ¿Verdad? Gracias a Dios que hoy Dios no está andando diciendo, ok, mata a tu hijo. No. Pero esto es lo que Dios dijo a él. Solo para ver si él le amaba. Entonces Dios hablando con él, diciendo, cree en mí y hay que sacrificar su hijo. ¿Obedeció a Abraham? Pues claro que sí. ¿Qué estaba pensando? Pues algunos piensan que él estaba pensando, pues Dios va a resucitar a él después. Y es una posibilidad. Es un símbolo, un tipo de Dios Padre dando su hijo para nosotros. Pero solo es. Entonces Abraham obedeció al Señor. Y el Señor dijo, ok, no. Y no lo permitió terminarlo o hacerlo, podemos decir. ¿Por qué? Porque solo quería saber Dios si amaba a Dios más que su hijo, Abraham. Entonces, ¿cuál era las buenas noticias dado a Abraham? ¿Cuál era la promesa? Cuando ellos hicieron mal, Dios dio promesa. Cuando Dios trató con Abraham, después dio promesa. ¿Cuál era la promesa que dio Dios a Abraham? Génesis 12, 7. Génesis 12, 7 dice, y apareció el Señor a Abraham, y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, y edificaré ahí un altar al Señor. Y le había aparecido. Dios dice a Abraham, si tú me obedeces, yo voy a dar una tierra. Y la tierra daré a tu simiente. Ahora miramos a 13:5. 15. Génesis 13:15. Y Génesis 13:15, mire lo que dice. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu simiente. Mire lo que dice. Para siempre. Para siempre. Ahora tenemos pregunta. ¿Crees tú lo que la Biblia dice? Dios estaba hablando a Adán, que era el padre de cada uno de nosotros, de los seres humanos, y dio una promesa. Después Dios habló a Abraham, el padre de los judíos, y dio una promesa. Y la promesa que Dios dio a Abraham era esta promesa: para siempre yo voy a dar una tierra. Sabemos hoy en día que en este tiempo, el tiempo del milenio, es el tiempo en que los judíos, la gente prometida de Israel, van a estar en este tiempo con Dios, teniendo otra vez su tierra. Pero la pregunta que tenemos que preguntar es esto: ¿crees tú la Biblia? Yo conozco gente que dice que son cristianos, que dicen, Dios terminó con los judíos, no existen los judíos hoy en día, los judíos rechazaban a su Mesías, entonces Dios castigó y ellos ya nunca van a entrar, ya nunca Dios va a trabajar con los judíos otra vez. Entonces Jesús es mentiroso. La Biblia es mentiroso entonces, según tú, porque tú no creas en la Biblia como está escrito. La Biblia dice para siempre la tierra para Israel. Si tú vas a Israel ahora mismo, hay la nación de Israel, lleno de gente que dicen que son judíos. Hay 70 años, más que 70, están en su 71º año como nación otra vez. Si la Biblia dice para siempre la tierra de los judíos, yo creo que es para siempre. ¿Usted? Como le digo, hay gente que dice que son predicadores, creyentes de la Biblia, que dicen, pero no existen los judíos y Dios no está trabajando con los judíos. Entonces tú no crees en la Biblia como está escrito. Tú dices que eres creyente de la Biblia, pero mentiroso es. Porque no crees que Dios va a dar a los judíos la tierra para siempre, como la Biblia dice. Qué triste. Yo no quiero seguir a usted. Yo no quiero seguir a uno que mienta, que no enseñe lo que la Biblia dice. Bueno, hay otro que se llama Moisés. Y Moisés, Dios dio la ley a Moisés.
Y cuando Dios dio la ley es ¿qué? La ley es esto. La ley es un convenio o un pacto que Dios hizo con Israel. ¿Y qué es que Dios enseñó a Israel? Vamos a Éxodo 24. Éxodo 24. Bajo la ley, ¿cómo trató Dios con Israel? Algunos dicen que bajo de la ley fueron salvos igual que hoy. Y yo miro a esto y yo digo, ¿cómo? No, la ley era muy diferente que hoy. Hoy no estamos bajo la ley. Lastimosamente, algunos piensan que todavía estamos aquí. No, estamos en este lado, como voy a enseñar. Pero Éxodo 24, versículo 7, y tomó el libro de la alianza, o el convenio, o el pacto, y leyó a oídos del pueblo, el cual dio, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces, todo lo que Dios dice, nosotros vamos a obedecer. Esto era lo que dijo Israel. Y Dios dio la ley. Mire lo que dice Éxodo 18:20. Bajo la ley habían obras que tenía que hacer la gente de Israel. Hoy en día hay gente en YouTube que están atacando a Roberto Breaker, diciendo, Roberto Breaker no sabe nada, dice. Porque él dijo que bajo la ley era por obras. Y ellos dicen, no, en toda la Biblia era por fe. Y somos salvos en la misma manera por toda la Biblia. Y yo hago, ¿cómo puede decir esto? Dicen que creen en la Biblia, pero ¿crees en la Biblia como está escrita? Porque la Biblia no enseña esto. Mire lo que dice la Biblia, Éxodo 18:20. Y enseña a ellos, ¿quién? A Israel, las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde andan y lo que han de hacer. Lo que han de hacer. Bueno, si bajo de la ley era un convenio o un pacto de cosas que tenían que hacer, para mí resuena que la ley era de obras. Habían cosas que tenían que hacer. Qué raro, hay gente que dice, no, bajo de la ley fueron salvos por fe. Y no por obras. Ok, ¿por qué tenían que hacer algunas cosas entonces? No creen en la Biblia como está escrito. No sé si es que nunca han leído, o si han leído pero negado, porque no quieren creer. Pero bajo de la ley, Dios dio las leyes que tenían que obedecer, que tenían que hacer. Yo creo en la Biblia como está escrito. Y bajo de la ley tenían que hacer algunas cosas. Si obedecieron la ley, pues todo estaba bien, fueron bendecidos. Si no, fueron malditos. Si uno estaba bajo de la ley, siguiendo la ley y murió, fue al seno de Abraham. Si no estaba siguiendo la ley y murió, al infierno para quemar. Entonces, según en la Biblia, en el Antiguo Testamento, bajo la ley era algo por obras que tenía que hacer. Y hay muchos más versículos, solamente tengo que ir rápido, ¿verdad? Pero yo creo en la Biblia como está escrita. Y habían por obras bajo de la ley. Ahora ellos dicen, no, por fe. Ok, yo veo la fe que había bajo la ley. La ley dice que cuando uno pecó, ya tenía que dar un sacrificio. Y traer el sacrificio, y cuando fue derramada la sangre, había perdón por la sangre derramada. Pero la Biblia misma en Levítico 4 dice que el pecador mismo tenía que traer el sacrificio. Y aún más, él tenía que poner su mano arriba, y él tenía que tomar el cuchillo y cortó allí el pescuezo, ¿verdad? El pescuezo, ¿cómo es la palabra? Pescuecilla. Él cortó el pescuezo. Entonces, para mí, tomó obra también. Acabo de venir de Honduras, donde estaba muy caliente en Choluteca. Y yo vi gente con animales, hasta que tenían atados con un lazo y ellos están hallando. Y algunas veces quería ir por allá, y era mucha obra, mucho trabajo. ¡Ay, venga conmigo, animal! Y yo tenía un amigo que vino hace poco de Alaska. Me contó de su papá matando a una vaca para comerlo. Y cuánto que costó, cortó esta vena, ¿verdad? Y estaba tratando, y por fin logró a matarlo. Es mucho trabajo en matar un animal.
Y ellos tenían que hacer esta obra. Cuando pecaron, tenían que traer ellos mismos un sacrificio. Poner la mano arriba, cortó el cuello y allí murió. Sí tenían fe en la sangre, porque cuando miraban la sangre ya sabían, oh, ya está perdonado. Cuando la sangre estaba ofrecido por el sacerdote. Pero esto era la parte de la fe de la ley. Pero tenía que obedecerlo. Y tenía que hacer las obras de la ley. Cuando pecaron, era una obra traer este sacrificio. Yo no entiendo cómo uno puede decir, no, bajo la ley no era por obras. Cuando la Biblia dice, estas son las obras que han de hacer. Y yo veo que bajo de la ley habían obras. Entonces esto era bajo el tiempo de Moisés. Y esto era para los judíos. El padre de los judíos era este hombre, ¿quién? Este hombre, Abraham. Y Dios estaba trabajando con los judíos. Ahora, miramos en la Biblia que algo cambió cuando vino uno que se llamaba Juan. Y la Biblia dice en a ver si recuerdo bien, Lucas 16:16 dice, la ley y las profetas fueron hasta Juan. Vino Juan. ¿Para qué vino este hombre Juan? ¿Y por qué es importante entender todo lo que estoy enseñando yo? Porque muchos no entienden, muchos no leen la Biblia, muchos no entienden que la Biblia fue dado adentro de mucho tiempo, 7,000 años de la historia de los hombres. Y en diferentes tiempos Dios trabajó con otra persona en diferentes maneras. Y hay diferentes hombres en que Dios dio un ministerio. Y ellos estaban abajo del ministerio de otra persona. Abajo de Moisés, el ministerio de Moisés era dar la ley y ellos tenían que guardar la ley hasta Juan. Cuando vino Juan, Juan tenía su propio ministerio. Después de Juan vino el ministerio de Jesús. Después de Jesús viene el ministerio de los apóstoles. Y su doctrina. Entonces miramos abajo de la Biblia y la Biblia que había muchos diferentes hombres y muchas diferentes ministraciones. Hay diferentes maneras de estudiar la Biblia, por los diferentes convenios, por los diferentes hombres y sus ministerios, por las diferentes dispensaciones. Y está bueno, me alegra, me encanta estudiar la Biblia. Pero yo quiero tomar la Biblia como está escrito. Yo no quiero leer la Biblia con mi propio pensamiento y tratar de probar lo que pienso. Yo echo fuera mis pensamientos, mis opiniones, y yo digo, ok, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es según la palabra? Y esto es cómo debemos leer la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de un hombre que se llamaba Juan. El ministerio de Juan era anunciar el reino, porque ya estaba cercada el reino de Dios. Entonces el mensaje de Juan era el mensaje del reino de Dios. O del cielo, perdón. Entonces había cercado el reino del cielo cuando dijo Juan. ¿Qué significa esto? Es el mensaje del reino. Es el mensaje que el Mesías viene. Y tú tienes que aceptar el Mesías. Porque el Mesías viene para reinar en su reino. Entonces cuando vino el Señor Jesucristo, había Juan enseñando, el Mesías, la simiente prometida, había venido. Hasta que en el libro de Daniel dio la profecía, en tal fecha o en tal tiempo vendrá el Mesías, y ya vino, exactamente como dice ahí. Entonces vamos a primero de Juan, Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, y mire lo que dice, Juan capítulo 1. Y en Juan 1, aquí está el ministerio de Juan Bautista. Algunos piensan que hoy en día todavía estamos bajo el ministerio de Juan Bautista. Hasta que he escuchado yo bautistas diciendo, yo soy bautista porque Juan Bautista comenzó la iglesia. Y yo digo, wow, no, él vino antes de la iglesia a anunciar la venida de Cristo, del Mesías, de Jesús.
En Juan 1:22, Juan Bautista dice, entonces ellos le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, versículo 23, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo en el profeta Isaías. Y empezando él, hablando, dice él, yo vengo solo para anunciar, ¡hey! Ha venido Jesús, ha venido el Mesías, ha venido su reino si aceptan. Si no aceptan, pues otra cosa, pero si aceptan a su Mesías, él puede comenzar su reino. Entonces él tenía el mensaje del reino. Y versículo 31. Yo no le conocí, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. Entonces en Juan 1:31, Juan dijo, yo vengo enseñando y bautizando en agua para anunciar la venida del Rey. Anunciar la venida de Jesús. ¿Y por qué bautizó en agua? Pues algunos dicen, para ser salvo. No, estaba hablando solo a judíos. Y bautizar para limpieza. Nadie puede entrar y ver a un rey sucio. Si uno va a ver un precedente o algo, el que tiene que tomar una ducha, limpiarse bien, poner corbata, todo, y ahora puede entrar, oh, ¿cómo está, Señor? Porque era un hombre muy alto. Bueno, para ver al Rey de Reyes, pues tenemos que tener limpio. Entonces, hay que lavarse, porque ya viene, limpiarse, arreglar su vida y prepárate para la venida de su Mesías. Así era el ministerio de Juan. Y era un ministerio muy corto, ¿verdad? Pero él anunció la venida del Mesías. Ahora tenemos el ministerio de Jesús. Vamos a Mateo 15. Muchos hoy en día no entienden por qué vino el Señor Jesucristo. Muchos en el mundo de hoy están pensando que estamos todavía nosotros bajo el ministerio de Jesús. Pero tenemos problemas. Jesús dijo algunas cosas poco feas. ¿Son para nosotros hoy en día? Jesús dijo, si tu ojo derecho te ofende, córtalo. Si tu ojo derecho te escandalizare, córtalo. Échalo fuera, quítalo. Pero no he visto ningún cristiano que obedeció a esto. Que anda cojo, que anda medio ciego. ¿A quién estaba hablando el Señor? ¿A nosotros cuando dijo esto? Pensé que Cristo trajo la gracia. No resuena como gracia cortar su mano o quitar su ojo. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Bueno, Jesús dice él mismo para qué su ministerio en Mateo 15:24. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 15:24. Dice, y él respondiendo dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús dijo, mire, yo vengo en mi ministerio solo para Israel. Algunos hoy en día dicen, no, todavía estamos bajo el ministerio de Jesús y ellos son gentiles. Pero ellos dicen, no, es para nosotros todo lo que dice Jesús. Pues, aunque que Jesús dijo algunas cosas que sí podemos aplicar a nosotros, Jesucristo mismo dijo que su razón de haber venido en este ministerio era para los judíos, nada más. En capítulo 10, aún más, Jesús dice, Mateo 10, 5 y 6. Mire lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Mateo 10, 5 y 6. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis. Jesús dice, no, a los gentiles no, solo a judíos vine yo y te envío a los judíos y nadie más. No es tiempo ir a los gentiles, tiempo va a ir a gentiles más adelante, pero ahorita no. Y aún más dice en versículo 6, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces miramos que el ministerio de Jesús era el ministerio para Israel, predicando el reino de su venida para reinar, para que ellos pudieran aceptarle como Mesías. ¿Aceptaron a su Mesías los judíos? No, lastimosamente no le pusieron en la cruz gritando crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Entonces Dios dijo, ok, ahora los apóstoles tienen oportunidad a tratar a ganar a mí los judíos.
hasta capítulo 7 del libro de Actos. Ahora, Actos o Hechos es un libro de transición. Lo que pasa en el libro de Actos o Hechos empieza con judíos, después va a todo el mundo para ser salvo, y no solo judíos. Empieza con Pedro y los apóstoles, termina con Pablo. Empieza con Israel, pero más habla de la iglesia. Entonces empezamos leyendo el libro de Actos y miramos, wow, en el principio del libro de Actos tenemos milagros, tenemos señales, ¿verdad? Tenemos resurrección de los muertos, señales y todo esto, cosas que hoy en día no hagamos. Y tenemos el libro de Actos 2:38. Algunos dicen, ¿Actos qué es? El libro de Hechos. Las Biblias más antiguas dicen actos. Y me gusta más la palabra acto que hecho, porque algo hecho es ya terminado. Bueno, el ministerio de Pablo no está terminado hasta el rapto, entonces el libro de Actos todavía está yendo. Entonces, acto de constancia, ¿verdad? Actos. Yo en inglés es acts, entonces yo me gusta usar la palabra más antigua. Pero ¿cuál era el mensaje de los apóstoles en el principio del libro de Actos? Está en Actos 2:38. Y no es el mensaje de hoy. Era el mensaje de Dios a los judíos en aquel entonces. Si ellos hubieran aceptado su Mesías, pudieran entrar al reino. ¿Cómo sabemos esto? Porque en capítulo 7 había uno que se llamaba Esteban. En Actos capítulo 7 Esteban predicó y fue apedreado. Y cuando está muriendo a Esteban, él dijo, yo veo en el cielo al Señor Jesucristo parado. ¿Por qué no sentado a la diestra del Padre? Porque parado. Porque pudiera venir si hubieran aceptado su Mesías, comenzar su reino. Pero rechazaron a Esteban, entonces Dios dijo, ok, vamos a comenzar otra cosa. Yo voy a usar a este hombre Pablo, yo voy a cambiar, yo voy a permitir a los gentiles ahora ser salvos para provocar a ira a los judíos, como dice en Romanos 11, y yo voy a cambiar un poco. Entonces, miramos la Biblia y creer en la Biblia como está escrito, miramos claramente que hay cambios en la palabra de Dios. Hay tiempos en que Dios trabaja con uno en una forma y otro en otra forma. Y debemos entender dónde estamos ahora. Y algunos están muy equivocados porque quieren estar en otro tiempo y no en donde estamos ahora mismo. Por ejemplo, hay algunos que toman Actos 2:38 y dicen, esto es como ser salvo. Ok, ¿qué dice Actos 2:38? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y si recibiréis el don del Espíritu Santo. Y muchos dicen, hasta la iglesia de Cristo, dice, y para ser salvo es por bautizar en agua. Y yo digo, no, no es. Porque tú no leas la Biblia correctamente. Y tú no crees en la Biblia como está escrito. ¿A quién es este mensaje? ¿A nosotros hoy en día? Claro que no. Porque leer capítulo 2, claramente leímos que un judío está hablando a judíos de lo que ellos deberían hacer porque han matado a su Mesías. Oiga bien lo que dice, mira versículo 37. Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son las cosas que escucharon? Judíos, mataste a su Mesías, ¿qué va a hacer? Oh, hemos matado a Mesías, ¿qué hagamos? Y Pedro dice, bueno, por haber matado a Mesías, bautizar en agua. Casi el mismo mensaje de Juan. Porque él todavía puede venir. Y todo está hablando a Israel. Miren el versículo 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. En Actos capítulo 2, Dios todavía está trabajando con estos judíos. Y nada más, todavía. Entonces es importante que leímos la Biblia y entender. Esto no es una pregunta. ¿Cómo puedo yo ser salvo? Oh, bautizar en agua y tú eres salvo. No. Y más adelante, en Actos 16, o Hechos 16:30, miramos esta pregunta. Actos o Hechos 16:30. Y ellos le dijeron, 30.
Y sacándoles fuera les dijo, señores, ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Alguien pregunta, para ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y su casa. Es por creer que somos salvos hoy, es por fe. Actos capítulo 2 todavía era para los judíos. Lo que ellos pudieron hacer para que el Mesías venga más pronto. Pero otra vez rechazaron el mensaje. Y en capítulo 7 los fariseos, los líderes, apedreaban a Esteban. Jesús estaba parado y Jesús dijo, ok, si no me quieren a mí, mi pueblo Israel, entonces Pablo venga. Pablo, yo tengo algo para que tú debes predicar. Y por esto tenemos Pablo y la Biblia. Vamos a hablar un poco de Pablo. Vamos a Romanos 11:13. ¿Quién es Pablo? Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Romanos 11:13, Pablo dijo, yo soy también apóstol. Era el último apóstol de los gentiles. Y la Biblia tiene Pablo adentro por un propósito. Y es muy importante que entendamos por qué está en la Biblia el apóstol Pablo. La mayoría, si no todos casi, de los supuestamente creyentes en la Biblia de hoy, las denominaciones de hoy que dicen que son cristianos, la mayoría de ellos, todos están de acuerdo en una cosa. Todos evitan al apóstol Pablo. Y no quieren nada que hacer con Pablo. Ponen una gran X sobre Pablo. Y ellos dicen, no entendemos por qué Pablo está en la Biblia, pensamos que no debe estar, entonces nuestra doctrina nunca debemos basar en Pablo, basamos aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. ¿Por qué están equivocados? Porque no entienden por qué Pablo está en la Biblia. Y muchos hoy en día están equivocados en su doctrina porque no creen en la Biblia como está escrito. Si tú lees la Biblia, tú vas a ver, wow, Pablo está en 14 libros. Mucho del libro de Actos habla de Pablo. ¿Por qué está Pablo en la Biblia? Pues buena pregunta. Pablo mismo nos enseña por qué está en la Biblia. Romanos 15:16. Romanos 15:16, Pablo dice, para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo santificado por el Espíritu Santo. Porque los judíos habían rechazado a su Mesías, ahora Dios está salvando gentiles. Y Pablo nos enseña en capítulo 11, la razón es para provocar a ira a Israel. Pero porque Israel no aceptó a su rey, ahora Dios está salvando a los gentiles. Ahora, un judío también puede ser salvo hoy, pero tiene que venir a ser salvo, como dice Pablo, igual con los gentiles. ¿Y cómo es que Pablo nos enseña a ser salvo? Les voy a hablar un poco más de esto al fin. Pero debemos seguir adelante. Después del tiempo de la iglesia viene el rapto. Y yo quería también decir esto, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que se llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Todos que fueran salvos después de Jesús son parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sea judío, sea gentil. Los que creyeron son parte del cuerpo de Cristo. Yo no soy hiperdispensacionalista. Hoy en día existen los hiperdispensacionalistas. Y ellos dicen, la iglesia comenzó con Pablo. Ajá, entonces ¿por qué no se llama el cuerpo de Pablo? No, se llama el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de su iglesia, no Pablo. Y no sé por qué hay gente que enseñan cosas que no son lo que la Biblia enseña. Es que ellos tienen sus propias opiniones o están siguiendo a hombre. Pero no, la Biblia está escrita como está escrita, ¿verdad? Y debemos creerlo como está escrita. Y yo estoy explicando cómo está escrita la Biblia. Está hablando de todo esto y cómo Dios trató con otros y cómo pasó en el tiempo temprano de la iglesia y ahora donde estamos ahora. Nosotros ahora estamos aquí, muy cerca del rapto, al fin de este tiempo. Cuando viene el rapto, el cuerpo de Cristo, o todos los que son salvos, van a salir.
Y Dios va otra vez a trabajar con Israel. Y Israel es el pueblo de Dios. Entonces Dios va a trabajar otra vez con los judíos. Entonces Dios trabajará con los judíos otra vez en este tiempo de la tribulación. La tribulación será un tiempo de 7 años. Algunos hoy dicen, no, solo 3 y medio dicen. No, 7 años, según el libro de Daniel. Llamamos la tribulación la 70ª semana de Daniel. La Biblia llama este tiempo el tiempo de angustia de Jacob. Jacob es ¿quién? Israel. Entonces yo veo que el rapto tiene que venir para quitar los que son salvos. Para que otra vez Dios puede trabajar con su pueblo Israel. Y esto no es mi opinión. Yo no estoy siguiendo a un hombre que enseñe esto. Yo estoy enseñando y siguiendo lo que la Biblia dice. Porque yo creo en lo que la Biblia enseña, como está escrita. Como está escrita, Dios dijo en el principio, para siempre, Él tenía el plan dar a los judíos la tierra. Y en el milenio, por 1000 años, ellos van a estar en la tierra. Ahorita ya están en la tierra. Ya tienen la nación de Israel. Yo creo en la Biblia como está escrita. Y yo veo que según la palabra de Dios, es tiempo para los judíos otra vez. Dios va a trabajar otra vez con los judíos después del rapto. Porque Él prometió a ellos hacerlo. En la tribulación, entonces, la pregunta es cómo trabaja Dios con ellos en la tribulación. Vamos a Revelación capítulo 12. Revelación capítulo 12, versículo 17. ¿Cómo trabaja Dios con ellos en este tiempo? ¿Cómo está el Evangelio? Pablo dijo en este tiempo, si uno predica otro Evangelio, hasta un ángel del cielo viene predicando otro Evangelio, dijo, sea maldito. Ok, bueno, aquí, según la Biblia, tenemos un ángel. Yo voy a poner alas, aunque que un ángel no tiene alas. Viene un ángel predicando otro evangelio. En Revelación 14:6. Durante la tribulación viene del cielo un ángel predicando otro evangelio. Bueno, Pablo dijo que es maldito. Bueno, no es maldito si cambia la dispensación. Hoy será maldito que venga predicando otro evangelio que el evangelio de Pablo. Pero en este tiempo verá otro evangelio. ¿Y cómo son salvos, podemos decir, en la tribulación? Bueno, Revelación 12:17 dice, y el dragón, quien es el diablo, fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ellos están guardando los mandamientos. Guardan los mandamientos. Bueno, ¿qué es guardar los mandamientos? Si uno está guardando los mandamientos, son cosas que han es obras. Entonces veo obras más fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesús. Entonces Revelación 12:17 y vamos a Revelación 14:12. Otro pasaje. No es mi opinión, es lo que la Biblia dice. Revelación 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Los santos durante este tiempo, la tribulación. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces tienen fe en Jesús como su Mesías, pero guardan mandamientos. Entonces en aquel entonces Dios está trabajando con ellos con fe y obras. Hoy no, solo por fe. Pero en aquel entonces es fe y obras para los judíos. Y si ellos confían en Jesús y guardan los mandamientos en este tiempo, confiando en Jesús siempre, ya van a entrar en el milenio, donde por 1000 años gobernarán o estarán con Cristo en sus cuerpos naturales. Pueden entrar en este tiempo y vivir. Son salvos. Que no es la misma salvación de hoy. Nosotros que somos salvos hoy, salvos significa al morir vamos al cielo.
o vamos al rapto. El cuerpo va, o si no morimos, vamos al rapto al cielo. Pero para ellos la salvación es salvo de morir para que puedan entrar en el ¿qué? ¡Reino! Aquí está el reino. Por fin, donde vino el Señor Jesucristo para reinar, aquí es su reino. Ahora, otra cosa, vamos a Mateo 10:22. Algunos solo viven para combatir, para batallar, como tener contiendas y argumentos y debates, ¿verdad? Yo no quiero combatir con otro. Pero hay muchos que solo quieren atacar. Muchos atacan a Roberto Breaker. Dice, Roberto Breaker dice, oh, él es un feo. No, en toda la Biblia son salvos iguales. Y yo digo, ok, según tú, ¿cómo somos salvos? Todos en la Biblia son salvos por confiar en Cristo Jesús. Ok, ¿confiar en su sangre? Sí, ok. Pregunta, ¿quién confió en la sangre de Cristo antes que Cristo derramó su sangre? No, en la Biblia 3 veces preguntaban el nombre de Jesús y 3 veces fueron negados. Dios no dio el nombre de Jesús. Nadie sabía quién era Jesús antes que vino a nacer el Señor Jesucristo, cuando le anunció el ángel, y su nombre será Jesús. También nadie sabía que va a morir el Señor Jesucristo. Solo tenía una promesa de una semilla que algún día vendrá. Nada más conocieron que el Mesías viene. Entonces, en el Antiguo Testamento no fueron confiando en la sangre derramada de Cristo porque no había todavía derramada la sangre de Cristo. Hay gente que dicen algo, le resuena bonita. Oh, en el Antiguo Testamento salgo por mirar hacia la cruz. Nuevo Testamento, pero no es como la Biblia dice, como está escrita. En el Antiguo Testamento, bajo de la ley, tenía que hacer lo que la ley dijo. Era por obras. Y su fe en la sangre, que cuando ellos pecaron, y sí pecaron, nadie puede obedecer la ley en todo, tenía que traer eso. Hoy somos salvos solo por fe, no por obras. Pero ¿qué tal la tribulación? ¿Es solo por fe en la tribulación? Ya he leído versículos donde dice que ellos guardan los mandamientos y fe. Entonces fe y obras. Pero también mire lo que dice Jesús en Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que preservare hasta el fin, este será salvo. Preservar hasta el fin para ser salvo. No sé si está bueno decir salvo en la tribulación, porque la Biblia dice que no son salvos hasta el fin de la tribulación. Interesante, ¿verdad? Uno tiene que preservar hasta el fin para ser salvo. Y salvo para vivir en el milenio. Ahora, ¿cómo puede ser salvo uno en este tiempo de la tribulación? En el sentido de ir al cielo cuando muere. Por cortar la cabeza. No tengo tiempo de ver los versículos, pero en el libro de Revelación, dice el libro de Revelación, que cuando fueran cortados las cabezas, cuando fueran degollados, sus almas estaban en frente del trono de Dios. Entonces, uno que no toma la marca de la bestia, uno que no va al rapto, pero después dice, oh, equivocado yo ahora creo en Cristo, y viene el anticristo y dice, ok, toma mi marca, y este dice, no, yo no quiero a ti, anticristo, no tomo tu marca, yo creo en Jesús. Cuando está cortada la cabeza, cuando el anticristo dice, ok, mátelo, plup, y corta la cabeza, ellos van directamente al cielo. Y ahí está su alma en el cielo. Pero salvo por morir. Salvo por dar su vida por el Señor. Resuena como fe y obras, ¿verdad? Porque la obra que tiene que hacer es morir. Ser ellos mismos su propio sacrificio para el Señor. Entonces yo veo en la Biblia exactamente como la Biblia enseña. Y yo no enseño como pienso. Yo doy a los versículos para enseñarle lo que dice. Y yo quiero enseñar lo que la Biblia dice porque yo creo en la Biblia como está escrita. ¿Y tú? Muchos hoy en día no. Están enseñando la denominación. Están enseñando lo que su instituto bíblico enseñó. Están enseñando a ellos lo que un hombre dice o algo. Yo no quiero seguir a hombre o institución o organización. Quiero seguir a Cristo y la Biblia. Y ir siempre a la Biblia.
Un predicador antiguo dijo, debemos hablar donde la Biblia habla y quedarnos callados donde la Biblia está en silencio. Y es cierto, solo decir lo que la Biblia dice es muy importante. Bueno, el último es este tiempo, el milenio. En el milenio, ¿cómo son salvos? Bueno, primero, muchos van a vivir casi 1000 años, como en el principio. Pero en el milenio, ¿cómo es? Bueno, la Biblia dice que la fe es la evidencia de las cosas no vistas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde hay fe en el milenio? Si fe es confiar en algo que tú no puedes ver. Yo pienso que quizás es por obras. Cristo habla mucho del milenio en el principio de Mateo, cuando está hablando de cómo será el reino. Está hablando de si uno hace tal cosa, pueden ser echados en el infierno. Si otra cosa, echado en el infierno. Parece que es más como obras. Pero nosotros que ya somos salvos, entramos en el milenio, estamos en nuestros cuerpos glorificados. Ya somos salvos. Pero los que entren en el milenio, que preservarán hasta el fin, ellos son. Entonces es otra dispensación, otra manera en que Dios trabaja con otros. Ahora, terminaremos con esto. La importancia de Pablo. Vamos a 1 Corintios 4. Tengo poco más para decir. 1 Corintios 4, 16. Pero mire la importancia de entender la Biblia. ¿Crees en la Biblia tú, cómo está escrita? Yo sí. Y yo he enseñado cómo es. Algunas partes para judíos, algunas partes están aplicando del reino que viene. Otras partes aplican a nosotros hoy en día. Otras partes fueron pasados. Y muy triste, hay gente hoy en día que dice, somos séptimo día adventistas y nosotros estamos todavía bajo de la ley. Y yo digo, ¿cómo? ¿Ni entiendes tú que esto era otro pacto, otro convenio? El primero, ya estamos bajo el nuevo, no allá. ¿Qué dice Romanos 10:4? Jesús, hablando por medio de Pablo, dice en Romanos 10:4, que dice, Cristo es el fin de la ley para todos que creen. Ya no estamos bajo el primer pacto, estamos bajo el segundo. Entonces, ¿para qué el apóstol Pablo? 1 Corintios 4:16. Por tanto os ruego que seáis seguidores de mí. Pablo dice que hay que seguir a él. ¿Por qué? ¿Por qué debemos seguir a Pablo? Lastimosamente, muchos que dicen que son cristianos hoy ni quieren nada con Pablo. Y su religión, su iglesia, su enseñanza es, hay que evitar Pablo, no escuchas a Pablo, no escuchas a Pablo. Vamos aquí, o vamos acá, o vamos por allá. Algunos hoy en día piensan que por obras que son salvos, no. Algunos piensan, no, fe y obras, y si confío en Cristo, pero hago mal, yo puedo perder mi salvación. No, ya están equivocados, están en otra dispensación, no están con nosotros hoy en día. Hoy solo por fe. Gálatas 1:11. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. ¿Cómo? 12. Porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesús Cristo. Entonces Jesús reveló a Pablo algunas cosas. ¿Qué reveló Dios a Pablo? El evangelio. ¿Cómo ser salvo hoy? Entonces es importante seguir a Pablo, porque ni somos siguiendo a Jesús si no estamos siguiendo a Pablo, porque Jesús reveló más a Pablo que solo lo que él había revelado aquí. Hoy en día muchos solo predican de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y quieren tomar esto como el base de su doctrina. ¿Qué están olvidando? Que era más que todo para judíos del reino. Y que también Jesús no solo nos dio su doctrina allí, aún más dio más a Pablo para nuestra doctrina de hoy. Importante es seguir a Pablo. ¿Qué es que Dios reveló al apóstol Pablo? Vamos a Actos. En Actos capítulo 13. 13 versículo 38 y 30. Actos 13, 38 al 39. Qué importante es esto. Mire lo que dice. Pablo está hablando de salvación.
Y dice, seaos pues notorio, varones hermanos, dice que por este os es predicada remisión de pecados, de Jesús, perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Entonces él dijo, no es la ley, no es por obras que somos justificados hoy, somos justificados por fe. Entonces esa es la primera vez en el Nuevo Testamento que la palabra justificado está. Ahora, debo yo también aclarar esto, ¿verdad? Porque quizás algunos dicen, no, en Lucas está la palabra justificada. Ok, recuérdate que el Nuevo Testamento empieza con la muerte del testador. Entonces es la primera vez después que había muerto el Señor Jesucristo que la palabra justificada está usada. Esta es la doctrina que cambió el mundo. Predicando justificado por fe, no por obras. También en 1500 con Martín Lutero. Martín Lutero estaba leyendo la Biblia y dijo, wow, justificado por fe, no por las obras de la ley. Wow, no. Y esto comenzó la reformación o la reforma. Pero esta es la enseñanza de él. Pablo enseña que somos justificados por la gracia, Romanos 3:24. Somos justificados por la fe, Romanos 5:1. Y que somos justificados por la sangre, Romanos 5:9. El evangelio de hoy es 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4 es el evangelio que fue dado a él. Que él dice que es que nos salva. Que es 1 Corintios 15, 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados. Somos justificados por su muerte, por su sangre derramada. Y Cristo derramó su sangre. Y es la sangre que nos salva. Y fe en la sangre. No es por obras. No es por bautismo en agua. Esto será una obra si uno es salvo por bautizarse. Porque toma mucho trabajo en bautizar. Entonces el evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Fe en la sangre. Fui salvo yo en Romanos 3:25, que dice que salvación es por la fe en su sangre. Confiar en la sangre derramada de Cristo, porque la muerte de Cristo era de una manera ensangrentada y tenía que derramar su sangre, y es la sangre que nos da remisión, que nos justifica por la fe en la sangre. Tenemos dos versículos más. Romanos 2:16. La importancia de Pablo y la enseñanza de justificación por la sangre, por fe, encuentra aquí en Romanos 2:16. Romanos 2:16 dice, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mi evangelio. Pablo dice, según mi evangelio. Entonces, ¿tienes tú la salvación por fe? ¿Eres justificado? ¿Tienes perdón de pecados por creer en la sangre de Cristo? Algún día vas a dar cuenta a Dios y Dios va a juzgar a todos que vivían en este tiempo y preguntarles, ¿confiaste en mi sangre para ser salvo? Si uno dice, no, estoy confiando en mis obras, Dios va a decir, váyase al infierno. Porque yo dije, seguir a Pablo y el evangelio de él, y que él es que yo revelé todo esto. Y tú tienes que confiar en la enseñanza de él, que salvos por fe. Terminaremos con Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia nos enseña claramente, cuando somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo. Esto es Efesios 1:13. Pero hay gente hoy en día que dice que son cristianos. Y ellos enseñan, no, tú puedes perder la salvación y el Espíritu Santo puede entrar y salir, y entrar y salir, y entrar y salir, y así habla. ¿Ok? Esto es una persona que no cree en lo que la Biblia enseña. No cree en la Biblia como está escrita, porque la Biblia como está escrita
a la doctrina para nosotros en este tiempo, para nosotros hoy en día, es que cuando aceptamos por fe el Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo. Sellado significa que entra y no sale. Pablo enseña, salvo por fe. Y una vez salvo, siempre salvo, no podemos perder. En otro tiempo quizás pudiera salir el Espíritu Santo, pero hoy no. Y aquí estamos nosotros hoy. Y yo quiero lo que la Biblia dice. Quiero servir a Dios según la Biblia enseña en la dispensación que estamos. Quiero seguir lo que la Biblia dice. ¿Y usted? Otra vez la pregunta, ¿crees tú en la Biblia como está escrita? ¿O estás siguiendo otra doctrina? ¿O otra dispensación? ¿O otro ministerio? ¿O otro tiempo? No, la Biblia es muy clara que hoy estamos en el tiempo de la iglesia, antes de la tribulación, antes del rapto, en que somos salvos por el Evangelio de 1 de Corintios 15, 1 al 4, y que salvación hoy es por fe y no por obras. Espero que tú también aceptas la enseñanza bíblica. Pues gracias por ver todo. Dios te bendiga. Adiós.